Pues si acaso, pues si suben la voz un poquito más, a lo mejor entonces funciona mejor. Sí. Ya le di el volumen. Aló, sí, se oye. ¿Me escucha? Sí. Okay. Bueno, Gabriela, ¿me permite? Nosotros habíamos empezado a hablar de algo. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora lo oigo. Buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan. Aquí tuvimos un pequeño percance al principio, pero ya estamos de vuelta. Buenas noches nuevamente. Gracias por sintonizar este espacio. Esta es la quinta vez que nos encontramos. Nos damos cita aquí en el Facebook Live a la clara con claridad. En esta ocasión se une al grupo de los moderadores Cándida Coto, quien es periodista del periódico Claridad, y entonces tenemos como invitado al doctor Cabanilla, a quien le damos las gracias y saludos. Hola. En esta ocasión, antes de empezar con el tema que nos ocupa, que es Puerto Rico y el COVID-19, nos gustaría hacer la mención de que hoy hace 3 años del fallecimiento del compañero Helios Castro. Entonces le dedicamos este espacio y esta transmisión en vivo a nuestro compañero. Ahorita Candy había dicho en la otra transmisión que empezamos a hacer y no salió, había dicho unas palabras, así que Candy. Que conociendo a Helio, seguramente diría, pero porque me tienen que dedicar el del COVID a mí y no me dedican a otro tema, como dice Rafa, de las grandes ligas o algo así. Muy precisamente. Pero bueno, este es el que hay hoy. Y habíamos comenzado a platicar comparando con el COVID con la pandemia de SIDA, que Rafa había dicho que no hemos aprendido nada. Pero yo también le pregunto al doctor, señalo que más o menos al principio de la pandemia del SIDA se trató de ocultar que eso estaba ocurriendo. Y no todo el mundo, no todo, ¿verdad? Los gobiernos y las autoridades reconocían que eso era una pandemia, que era una cosa real. Y la achacaban a conductas de las personas, ¿no? Y lo achacaron a un grupo particular nacional, ¿verdad? Diciendo que venía de África y todas esas cosas. Más o menos ha sucedido lo mismo con el COVID. ¿Usted cree? No, sí, definitivamente hay ese paralelo con el VIH, pero realmente son dos enfermedades que son tan y tan diferentes que es difícil compararlas, con excepción de lo que has mencionado. Siempre pues los gobiernos tratan obviamente de esquivar las responsabilidades, y especialmente el gobierno actual de Estados Unidos es el peor ejemplo o el mejor ejemplo, no sé cuál de los dos decir, pero sí se achacaba muchas veces todo a lo que decían que eran los homosexuales, decían que eran los negros. Después, cuando ya se puso prevalente el VIH en todas las estratas sociales, pues ya obviamente la cosa cambió. Y yo creo que cuando vino el cambio grande fue cuando Magic Johnson, el baloncelista, anunció públicamente que él tenía VIH. Eso hace más de 20 años atrás, y todavía él está vivo, lo cual indica lo mucho que se ha adelantado en el tratamiento de VIH, no necesariamente en la prevención, aunque sí, la gente pues obviamente ahora pues se protege más de lo que se protegía antes, pero aparte de eso pues ha habido, aparte de la prevención, pues ha habido unos adelantos astronómicos en el tratamiento del VIH. No es interesante porque no es que se cure, porque uno puede bajarle la carga viral a esos pacientes con VIH, pero cuando dejan de tomar la medicina les vuelve la enfermedad. O sea que es cuestión de controlarlo. Es como la diabetes, que uno no la cura, pero la puede mantener bajo control. Y eso pues ha sido un adelanto tremendo en el manejo del VIH. En lo que estamos viendo ahora, en la pandemia que estamos viendo ahora con el COVID-19, todavía no tenemos una sola medicina que uno pueda decir que controla la enfermedad por completo y que uno pueda seguir viviendo tranquilamente aunque se haya contaminado. Así que
son, en ese sentido, pues son muy diferentes. Hay varias noticias de vacunas que se están experimentando. Leí que en Cuba hay una vacuna experimental y hay otra en Londres, me parece, en Inglaterra, y ambas están más bien vinculadas a fortalecer el sistema inmunológico. En ese sentido, parecería que una vacuna que impida que uno contraiga la enfermedad no está cercana, más bien lo que parece ser es como pues, un fortalecimiento del sistema inmunológico, más como un preventivo que otra cosa. Estaríamos como bastante lejos, ¿no? de una vacuna que permita bajar entonces esa curva. Pues la realidad es que yo creo que estamos más cerca de lo que la gente piensa. Hay 163 compañías farmacéuticas que están trabajando en vacunas y hay 3 que están bastante adelantadas. De hecho, la próxima columna mía el domingo que viene en El Nuevo Día es acerca del tema de las vacunas. Y hay 2 particularmente, la inglesa, de la compañía AstraZeneca, es probablemente la más adelantada que está. Ya han tratado más de 1000 individuos con esa vacuna y definitivamente es capaz de producir anticuerpos que llamamos anticuerpos neutralizantes. Déjame explicar primero algo que es importante antes de abundar acerca de eso. La proteína, la llamada proteína S, S como en Samuel, es una proteína que está presente en el coronavirus. La corona, la llamada corona, que es el nombre, de ahí donde viene el nombre coronavirus, es como si fuera una corona que tiene como unos picos. Y entonces en esos picos está la proteína S. Esa proteína S es la que usa el virus para poder pegarse, adherirse a un receptor en el pulmón. Y eso le permite pues penetrar al pulmón. Si uno es capaz de interferir con esa proteína S, pues entonces el virus no va a poder infectar al humano porque no va a poder entrar por los pulmones ni por los otros órganos, que no es el pulmón nada más el único que lo tiene, porque el tracto intestinal también tiene ese receptor. Y entonces al tener anticuerpos en contra de esa proteína, pues obviamente protege a la persona de infectarse. Eso todavía no se ha probado hasta el punto de que podamos decir que podemos reclamar que las vacunas que están experimentándose ahora mismo son capaces de proteger. Lo único que se sabe es que son capaces de provocar una respuesta inmune en términos de anticuerpos neutralizantes a esa proteína. Ahora lo que falta es pues, ver si esas vacunas, cuando se lleven a estudios más adelantados, digamos estudios fase 3, que pueda entonces probarse que sí protegen de la infección, ¿no? Eso todavía está por verse. Así que los estudios que hay todavía son algo preliminares, pero la vacuna de la AstraZeneca, que es la compañía inglesa que se alió con la Universidad de Oxford para poder entonces desarrollar la vacuna, esa compañía pues tiene ya, como dije, más de 1000 personas y ellos dicen que han inmunizado ya con la vacuna. Y ellos reclaman que ya para septiembre, octubre debieran tener la vacuna lista, pero yo dudo mucho que van a tenerla ya disponible comercialmente, ¿no? Eso todavía yo creo que probablemente va a ser más cerca de enero del 2021, pero es la vacuna más adelantada. Entonces, también está otra vacuna, que es la vacuna de la compañía Moderna, que es una compañía norteamericana de Estados Unidos, basada en Cambridge, Massachusetts. Esa vacuna también está bastante adelantada, pero no tanto como la vacuna inglesa. Y hay una vacuna china, que yo digo que parece ser una vacuna también muy, muy interesante, y hasta ahora pues parece que les va bien, pero yo me pregunto si la vacuna china funciona mejor que la americana y que la inglesa. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Tú crees que Trump la va a comprar? Yo creo que primero deja que se mueran los americanos antes de comprar una vacuna china. Sí. Pero son las 3 vacunas que más adelantadas están. Una compañía que se llama CanSino, que es la vacuna china. Bueno, los chinos deben ser los que más saben del virus, porque supuestamente el virus
se originó ahí. Yo quisiera preguntar, porque a mí me sigue intrigando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este virus sea tan resistente? Y si ya la comunidad científica ha llegado a algún consenso de dónde es que realmente se origina. Si se origina de un animal, si se origina de qué cosa. ¿De qué Yo cosa creo que el consenso está en que se origina de un murciélago. Del murciélago, entonces hubo una mutación que le permitió infectar no solamente los murciélagos, sino los humanos también. Eso pues hay bastante evidencia a favor de eso. Pero independientemente de dónde se origina, recuerden que la epidemia empezó en diciembre del 2019 en China. O sea que lo que llevamos son básicamente 7 meses y yo no creo que hay ninguna enfermedad que se haya aprendido tanto y que se haya investigado tanto como la pandemia esta de COVID-19. O sea, en 7 meses hemos logrado aprender muchísimo y ya hasta el punto que ya tenemos hasta 3 vacunas que están bastante cerca de comercializarse. Estamos solamente unos meses. Yo creo que probablemente por lo menos una de esas 3 vacunas, yo espero que llegue al mercado. El problema es, si llega al mercado, tendrán suficiente vacunas para poder suplirle al mundo entero. Estamos hablando de cientos de millones de vacunas que serían necesarias y por eso no creo que una sola compañía va a ser capaz de producir tantas vacunas. Y mientras más compañías vayan investigando y más éxito tengan, pues yo creo que mejor. Doctor, en esa misma línea, Candy, permiso perdón que te interrumpa, es que nos están haciendo comentarios en esa misma línea de las vacunas. Nos pregunta por aquí Manuel Martínez que si se sabe de una supuesta vacuna de Pfizer y también otra pregunta, en algún momento se habló de una vacuna producida en Cuba, supongo que los chinos están en ese esfuerzo. ¿Qué dice el doctor al respecto? Sí, la Pfizer también tiene una vacuna. Como dije, son 163 compañías. La Pfizer es una de las que está bastante adelantada también, no tanto como las otras que mencioné, pero Pfizer también definitivamente está trabajando. Es una compañía muy poderosa que tiene suficiente dinero para poder dedicarle a una vacuna de ellos, así que eso también es importante considerar esa vacuna. Yo creo que en los próximos meses estaremos viendo la contestación a todas estas dudas que tenemos, ¿no? Pero en Cuba, hasta donde yo sé, en Cuba lo que tienen es el interferón, que no es realmente una vacuna. El interferón es una sustancia antiviral que se produce el cuerpo naturalmente para combatir cualquier infección viral, pero no es una vacuna como tal que uno le inyecta para prevenir, sino que es para tratar cuando ya la infección está presente. ¿Y de dónde sacan los ingredientes de la vacuna? ¿Cada una tendrá sus ingredientes o son los mismos? Bueno, es una pregunta interesante. Hay varios tipos de vacunas. La vacuna tradicional, de la forma que se han desarrollado la mayor parte de las vacunas, no estoy hablando de las vacunas de COVID-19, sino todas las vacunas que han precedido, ¿no? Usualmente lo que se hace es que se consigue el virus y entonces se desarrolla una forma de atenuar el virus de forma que no infecte a uno, que se le inyecte a la persona el virus, pero que el virus esté debilitado hasta el punto que no pueda producir infección, pero que sí pueda producir una reacción del sistema inmune de la persona, ¿no? Para producir anticuerpos y también para producir lo que llamamos células T, porque la inmunidad no es tan sencilla como la gente piensa, no se trata todo de anticuerpos, sino que hay 2 tipos de inmunidad, la que llamamos la inmunidad humoral, que son los anticuerpos que se producen en contra de la sustancia que sea, el virus o la bacteria. Y también tenemos la inmunidad celular, que lo que hace es que estimula unas células que se llaman los linfocitos T. Y a los linfocitos T activarse con esta vacuna, pues entonces cuando identifican una célula que está infectada con ese virus, producen ciertas moléculas que se llaman citoquinas. Y esas citoquinas, pues entonces matan no solamente el virus, sino que matan la célula que está infectada por el virus. Y todas las vacunas que son exitosas hasta ahora, pues tienen un componente tanto humoral
una respuesta tanto humoral como celular. Y la vacuna de la compañía AstraZeneca, que es la de Oxford, Inglaterra, esa pues se ha descrito que sí produce una respuesta no solamente de anticuerpos, sino también de los linfocitos T, la llamada inmunidad celular. La de la compañía Moderna, pues hasta ahora lo que se ha publicado son 45 casos que ellos han inyectado, y todos los 45 casos pues tuvieron una respuesta de anticuerpos neutralizantes, o sea que son capaces de neutralizar la llamada proteína S, que es la que habíamos dicho que es la importante porque es la que se pega al receptor en el pulmón, ¿no? Y también la vacuna de AstraZeneca, también casi 90% de los inyectados pues, tuvieron una respuesta también de anticuerpos. Pero la vacuna de la compañía AstraZeneca, esa sí tuvo la capacidad de producir también una respuesta de los linfocitos T, mientras que la otra vacuna, la Moderna, que es la de Estados Unidos, no se mencionó nada en la publicación acerca de si provocó una reacción de linfocitos T o no. El hecho de que no lo mencionaron, pues no quiere decir que no ocurrió. Puede ser que a lo mejor no lo midieron, pero me extraña mucho que no lo hayan medido. Me da un poquito de preocupación el hecho de que no lo mencionaron, porque sugiere que quizás no fue tan prominente, ¿no? Como en la vacuna de AstraZeneca. Así que eso básicamente es lo que hay. Es interesante mencionar también, antes de proseguir, que la razón que no hay una vacuna para VIH, para el SIDA, es porque ese virus es muy diferente al coronavirus. El virus de VIH no se entiende bien por qué nunca ha sido capaz de producir o provocar una reacción de anticuerpos en contra de ese virus. Y por lo tanto se lleva años de años trabajando, tratando de conseguir que una vacuna que pueda producir anticuerpos en contra del VIH, y hasta ahora pues no han tenido éxito alguno. Sin embargo, el coronavirus hasta ahora ha sido muy efectivo en provocar una reacción de anticuerpos. Por lo tanto, hay mucho más esperanza de que se va a poder desarrollar una vacuna en contra del coronavirus, mucho más rápido y mucho más efectiva que contra el VIH. Doctor, también preguntan por aquí que qué pesa más el interés o la confianza, ¿verdad? La gente que pregunta o se puede preguntar si se puede confiar en esa vacuna o si los intereses que están detrás de quienes las están realizando hay una repercusión en eso que se va a vacunar. Hay muy pocas veces en que uno puede decir que no hay ningunos intereses detrás de todo esto. Obviamente estas compañías, el interés no es solamente, vamos a decir, no solamente en ayudar a combatir la enfermedad, mayormente es en subir el precio de los stocks de la compañía, ¿no? Eso es lo que realmente impulsa a estas compañías. Son obviamente intereses puramente capitalistas. Aquí no hay realmente nada más que eso detrás del interés de ellos. Afortunadamente, pues, es una de las cosas positivas acerca del capitalismo, ¿no? Simplemente por enriquecerse, pues eso nos impulsa a desarrollar y a competir, porque fíjate que son 163 compañías que están compitiendo una con la otra para tratar de desarrollar una vacuna efectiva. Y el que lo encuentre o los que lo encuentren, pues obviamente va a tener una repercusión grande en el precio del stock de la compañía, ¿no? Así que eso es lo que está detrás de todo esto. Ellos lo que quieren es elevar el precio del stock de cada una de esas compañías, y el que lo logre, pues no hay duda que va a tener mucho éxito, y la compañía pues va a subir muchísimo los precios en el mercado. Pero eso no quita que realmente sea efectivo. O sea, yo no creo que podamos decir que simplemente porque hay intereses detrás, que siempre los hay, que por eso no va a funcionar la vacuna o que no va a ser segura. Porque no nos vamos a vacunar. ¿Perdón? O no nos vamos a vacunar. Bueno, mira, yo creo que en Estados Unidos si hay algo que funciona bastante bien, no es que sea perfecto, es la FDA. Usualmente son bastante estrictos. Ahora pues están con esta cuestión de la pandemia, pues están más laxos, no están tan estrictos.
pero el FDA, la FDA de Estados Unidos, son muy, muy estrictos en cuestión de seguridad. Obviamente no es posible ser 100%, y no hay ninguna medicina ni hay ninguna vacuna en el mundo entero que sea 100% seguro. Lo que hay que hacer es ponerle una balanza, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo versus cuánto es los beneficios? Si tú me dices que tienes una vacuna que tiene 10% de efectos secundarios, te da fiebre cuando te la inyectan, que te puede dar malestar general, que te puede subir, vamos a decir, algunos laboratorios, que está para inflamación, vamos a decir, del hígado, etcétera, pero que no te mueres de eso, versus protegerte, vamos a decir, 99% de las veces, pues yo me voy con la vacuna esa, aunque tenga efectos secundarios. No es que se te vaya a caer un brazo ni nada de eso, pero mucha gente piensa, incluyendo Trump, que las vacunas producen autismo. Trump el otro día dijo que dio un ejemplo: este niño estaba saludable, le pusieron una vacuna y al otro día tenía autismo. Es una imbecilidad, por favor. ¿Cómo una vacuna te va a dar autismo en 24 horas? El que se inventó eso del autismo fue un individuo en Inglaterra que decidió alterar los datos y se probó que el individuo se había inventado todo eso del autismo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque tenía un contrato con unos abogados que se dedicaban a demandar a las compañías que producían vacunas. Entonces él inventó unos cuantos datos a favor de que producía autismo, y con eso pues ganó millones y millones de dólares. Trabajó en eso, con esos datos inventados, los publicó en la revista Lancet, que es una revista inglesa muy prestigiosa. Después que le probaron que eso era falso, la revista tuvo que retractar ese trabajo, pero se le quedó a la gente en la mente eso del autismo. Eso es un invento del individuo. Le quitaron la licencia en Inglaterra, se tuvo que ir, ahora mismo está en Texas, en Estados Unidos, ya no puede practicar como médico, pero se inventó otro negocito por allá. Así que todo eso son inventos. La mejor prueba para mí de que es un invento es cuando Trump dice que algo es cierto como eso, es porque no es cierto. Pues todo lo que dice Trump, si puede estar seguro que lo contrario es lo correcto. Bueno, coincidimos, no podemos confiar en nada de lo que él dice. Yo creo que no es ignorancia, creo que lo hace intencionalmente. Es un imbécil, no hay duda que es un imbécil, como dirían en España, es un subnormal. Bueno. Doctor, nos preguntan también en los comentarios que si hay 163 vacunas, personas compitiendo, ¿verdad? Compañías compitiendo para esas vacunas, ¿existe la capacidad de ensayos clínicos para esas 163 vacunas en momentos en que está la competencia? Bueno, de las 163, solamente hay como 4 que están bastante adelantadas. Adelantadas quiero decir que ya empezaron a inyectar pacientes. Las otras pues todavía ni siquiera han llegado a ese punto. Si va a haber suficientes pacientes, pues sí, yo creo que sí, depende de dónde vayas. Por ejemplo, si vas ahora mismo a Texas, te sobran los pacientes. Si vas a Florida, sobran los pacientes. En Puerto Rico ahora está empezando a despuntar. No creo que tengamos suficientes, pero de la forma que está moviéndose la cosa aquí en Puerto Rico es un poquito preocupante. Yo he escrito una columna no hace mucho diciendo que no es hora de apretar el botón del pánico, pero yo estoy siguiendo esto todos los días y cada vez hay más y más y más casos, y se está viendo en el hospital donde yo trabajo, en el auxilio mutuo, estamos viendo que definitivamente la cantidad de pacientes que están llegando a sala de emergencia con cuadro de coronavirus va aumentando todos los días. Esto ocurrió desde la reapertura comercial y desde el 4 de julio, cuando salieron a las playas y las barras que se abrieron. Los muchachos de 20 a 29 años ahora resulta que es el grupo que más está creciendo en cuanto a la epidemia, ¿no? Y esos muchachos pues estaban entrando a las barras sin ninguna protección, sin ninguna mascarilla. No le ponían multa ni a los muchachos ni al dueño de la barra, y ahora pues estamos, yo creo que, pagando las consecuencias. Hay un asunto de derechos humanos, entonces, que se discute mucho, sobre todo desde el sector que se autodenomina de izquierda, ¿no? Y entonces cuando vemos ese aumento en los casos, uno siempre piensa
en que se pueden limitar o derogar algunos derechos, ¿verdad? Con fines legítimos, en este caso, de proteger la salud pública. Lo que podríamos decir quizás es que, aunque el objetivo es legítimo, no ha sido proporcional al objetivo, no se hace a base de ninguna evidencia. Los plazos son arbitrarios y a veces no están ni siquiera de acuerdo con la propia ley. Este aumento en los casos, entonces tendríamos que decir que se trata de una cuestión que está relacionada con la política o digamos el modo en el que la administración ha asumido la pandemia, ¿no? ¿Cómo la ha manejado? Así que aparte del factor que tiene que ver con la misma enfermedad, también tiene que ver la gravedad del asunto, tiene que ver con la administración horrible que ha habido de la pandemia en Puerto Rico. Bueno, sí, yo creo que hay un punto legítimo. Definitivamente, yo creo que antes de hacer decisiones, a mí me gusta siempre tener los datos, ¿no? Estamos realmente, incluyéndome a mí, haciendo conclusiones sin tener todos los datos en cuanto a si realmente son las barras las que están promoviendo esto, si realmente son las playas, si realmente son los vuelos que vienen de Puerto Rico. Sería bueno pues tener más datos del Departamento de Salud y ellos pues tienen la capacidad de determinar eso, porque tienen personas que están rastreando los contactos y de la misma forma que están rastreando los contactos pueden rastrear a las personas que se han enfermado con el COVID-19, tratar de determinar lo mejor posible dónde fue que se contagiaron. Si fue mayormente personas que fueron a las barras, que estuvieron en la playa el 4 de julio, si fue en los cines, etcétera. Pero ese tipo de información no las tenemos, así que estamos actuando más bien en base de intuición más que otra cosa. Pero sabiendo que el grupo principal que ahora se está infectando son los muchachos de 20 a 29 años, sabemos que muchos de ellos pues son los que acuden a estas barras. Los turistas también estaban yendo en condado, caminando por las calles sin una mascarilla, entrando a las barras sin mascarilla. El dueño de la barra no les requería eso tampoco. Ahora pues está habiendo una reacción en contra de eso. Sabe que ahora pues los vuelos de Estados Unidos a Puerto Rico los precios que han puesto son ridículos, hasta $11 por un vuelo, creo que de Nueva York o de Florida a Puerto Rico. Por $11 viene cualquiera y se supone que vengan con pruebas moleculares. Y si no tienen la prueba molecular hecha, pues entonces se supone que entres en cuarentena en Puerto Rico hasta que te hagas la prueba molecular. Entonces, que un muchacho de 20 años que viene sin una prueba molecular, cuando le dicen que tienen que entrar en cuarentena, ¿tú crees que ellos se van a encerrar en un hotel y no van a salir? Por favor, se van a estar por ahí fiestando y saliendo afuera. Y no hay forma de controlar eso bien, porque eso es difícil. Y los síntomas entre ¿verdad? Una persona que esté entre los 20 años a otra persona más mayor, ¿son los mismos, con la misma agudeza o? No, pues ese precisamente es el problema. Los muchachos jóvenes, como la enfermedad les da una forma muy leve, que a veces ni se enteran que están enfermos. En Estados Unidos han llegado hasta el punto de que si hay algún muchacho que está enfermo con COVID, hacen una fiesta entonces apuestan a quién se le va a pegar primero. Porque es que cuando les da, pues les da bien leve, pero entonces el problema no es eso, el problema es que a ellos no les pasa mucho, pero entonces se lo pegan a los padres, a los abuelos, a los tíos, y ahí es donde viene el problema, ¿no? El problema no son los muchachos de 20 a 29 años, y no es que estén totalmente exentos de que se enfermen, porque les puede dar también y se pueden morir también, pero la mortalidad y el riesgo de enfermarse severamente es mucho más bajo en esos pacientes. De hecho, en los pacientes que no tienen síntomas, que son como 50% de los pacientes que se infectan con esta enfermedad, no les da síntomas. Y ese grupo predominantemente son los muchachos jóvenes que les da la infección y no les da síntomas. Pero entonces se lo pueden transmitir. De hecho, los que están sin síntomas, se supone que pueden transmitir el virus todavía más que los que tienen síntomas. Así que esa ha sido una de las dificultades grandes en controlar esto, porque había otras enfermedades del mismo coronavirus, como el MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome, y el SARS, el mismo virus de ahora, pero el SARS-1, ahora es el SARS-CoV-2.
el SARS-CoV-1 era una enfermedad que era bastante seria, porque si te enfermabas, pues tenía una mortalidad mucho más alta que la de esta coronavirus que tenemos ahora. Pero sin embargo era más fácil de controlar, y la razón que era más fácil controlar es porque no había diseminación de la enfermedad de personas que no tuvieran síntomas. O sea, si tú tenías síntomas, pues te ponías en aislamiento y ya con eso pues resolvías el problema y no se los pegabas a otras personas. Pero ahora tenemos una enfermedad que la mitad de las personas que la tienen no tienen ningún síntoma y están por ahí regando la enfermedad a otras personas, y eso lo ha hecho más difícil de controlar. Doctor, están preguntando de si la gente está, parece que muy motivada, y no es para menos, haciendo preguntas. Preguntan por aquí que si no le podemos creer al Departamento de Salud en cuanto a las estadísticas, ¿qué entidad usted sugiere que sigamos para mantenernos informados? Eso es Puerto Rico. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no entendí bien la última parte de la pregunta. Y que si no podemos creerle al Departamento de Salud en términos de las estadísticas que diariamente ponen en su página, ¿qué otra entidad pudiéramos utilizar, usted sugiere, para dejarnos llevar? Bueno, yo no he dicho que no se le puede creer al Departamento de Salud. Tampoco he dicho que el Departamento de Salud tiene las estadísticas perfectas, pero estamos hablando de, por ejemplo, las estadísticas en cuanto a casos nuevos, vamos a decir. Estamos viendo que esas estadísticas de los casos nuevos que reportan hoy no reflejan el número de casos de ayer, los casos nuevos de ayer. Cuando están reportando hoy, están reportando la mayor parte de las veces hasta una semana atrás. O sea que tampoco uno puede dejarse llevar mucho por esas estadísticas de casos nuevos. Por eso yo me dejo llevar más por el impacto que tiene en los hospitales. Y eso pues son estadísticas que ellos consiguen llamando a los hospitales todos los días y preguntándoles cuántos pacientes ustedes tienen en la unidad intensiva, cuántas camas ustedes tienen disponibles, cuántas tienen ocupadas en la unidad intensiva, cuántas camas generales tienen que están llenas, cuántas de ellas están llenas con pacientes con COVID. Para mí eso es más importante porque el número de casos nuevos, como ya dije, no refleja la realidad reciente, sino que es para atrás como por lo menos una semana. No es que no sea importante, pero no es lo que yo creo que hay que prestarle atención, porque lo más importante es si estamos ya llegando al punto que los hospitales están abrumados y que no tienen suficientes camas y que no tienen suficientes ventiladores y que no tienen suficientes camas de la unidad intensiva para atender los pacientes, pues entonces ahí sí que estamos en problemas. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva York? Nueva York llegó al punto que se le acabaron los ventiladores. Nosotros estamos todavía bastante por debajo de llenar la capacidad. Ahora mismo la capacidad en los hospitales, la ocupación de camas es 60%. O sea que tenemos todavía 40% de camas disponibles para acomodar pacientes. Pero sí me preocupa la cantidad de pacientes que están apareciendo. Pero es un punto, es un issue muy interesante, porque a pesar de que la cantidad de pacientes con COVID que se están admitiendo a los hospitales ha aumentado de una forma como un 80 y pico por ciento, como 85% en la última semana, comparado con la semana anterior. Sin embargo, todavía tenemos la misma capacidad de camas, o sea, la ocupación de camas no ha disminuido. La única explicación que yo tengo para eso es que los pacientes que no tienen COVID, que tienen otros problemas de salud, como por ejemplo dolor de pecho, un infarto del miocardio, esa gente se están quedando muchos en la casa. No están yendo a los hospitales con miedo a contaminarse por ir al hospital, con miedo a contagiarse. Yo creo que al hacer eso, pues obviamente no es bueno, pero a la misma vez yo creo que ha tenido el efecto de que ha liberado un montón de camas que de otra forma estarían ocupadas y por tanto pues nos tenemos un montón de camas libres. Pero no es bueno porque hace poco se hizo un estudio que demostró que la mortalidad desde que empezó la epidemia por COVID, la mortalidad en Puerto Rico no relacionada a COVID ha aumentado. Y obviamente yo creo que se debe a eso, que los pacientes se quedan en la casa con un dolor de pecho y entonces pues mueren en la casa por miedo a contaminarse, que yo creo que es absurdo. Si usted tiene un dolor de pecho, por favor, no lo pase en la casa porque se puede morir en la casa, mientras que si va al hospital,
siempre hay un riesgo de contaminarse. Yo voy al hospital todos los días y no me he contaminado, si se toman las precauciones correctas, ¿no? Pero no, por favor, no se queden en la casa con un dolor de pecho, porque las probabilidades son mucho más altas de que va a morir de un infarto o que vaya a morir de COVID. Yo quería hacer un comentario sin salirme demasiado del tema, cuando obviamente la frase de que no podemos creerle al Departamento de Salud viene de quien hizo la pregunta, obviamente, no del doctor Cabanilla. Aparte de que en nuestro caso particular como periodistas podríamos decir que es muy difícil confiar en el Departamento de Salud en Puerto Rico o los funcionarios en Puerto Rico en general, porque tenemos la experiencia, por ejemplo, de María, en la que había 69 personas fallecidas y luego, por razón no necesariamente del huracán en sí mismo, sino de la falta de atención médica, pues la cantidad de personas fallecidas fueron 4.645 aproximadamente, ¿verdad? Y otra cosa que me resulta importante quizá de comentar es que cuando el gobierno, los funcionarios actuales hablan de que la contaminación o la cantidad de personas infectadas no hay que relacionarlo con la misma función del gobierno, sino con la irresponsabilidad de los ciudadanos, pues ya en ese sentido pues uno tiende a desconfiar no solamente del Departamento de Salud, sino desde la gobernadora hasta su último funcionario. Claro, las comunidades tienen un papel importante en todo esto, ¿no? Cuando uno no confía en el gobierno, pues son las comunidades las que toman, en la medida que puedan, ¿verdad?, el control de la situación. Y las comunidades son las que... No sé qué pasó aquí, que no sé si me están viendo, pero de momento como que dejé de verlo de ustedes. ¿Ustedes me oyen? Hola. ¿Ustedes me oyen? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me oyen? Hola. No, que voy a estar durmiendo, estaba viendo televisión. Hola. Sí, eso mismo. Hola. 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 Mándale el teléfono de la... Yo creo que debe estar por terminar. No se oye. Hello. Hola. 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 No oigo a nadie. Sí, lo siento. Sí. Ajá. Claro.
Hola. Hola. Pues ya me manda el teléfono por texto, normalmente. Y cuando él termine, yo le digo que llame. ¿Ok? Bueno, por nada. Sí, estoy bien, gracias. ¿Y tu pie bien? ¿Tu rodilla? Hola. Papi, te vemos. Bueno, pues no, yo sé que me están oyendo, pero no puedo escuchar a nadie, no oigo ninguna pregunta, no veo la imagen de más nadie nada más que la mía. Te podemos ver, dice María. Sí, yo sé que me pueden ver, pero yo no puedo ver a nadie. Los demás se desaparecieron. Te oímos y te vemos, dice María. Sigue. Que llame a Rafa Acevedo por teléfono. Yo no tengo el teléfono de Rafa Acevedo. Dígale que me llame, que alguien me llame para que me explique, por favor. Dile a mami que pare de hablar. Es que te llamó y yo pensé que no se oía, pero María dice. No, porque se cayó. Cuando Tere llamó, se cayó todo. Pero ella me llamó a mí. Me llamó a mí primero, entonces yo no le contesté. Fernando es el único que está en pan. Pues no sé. Carmen Príncipe Villa. Ok, yo he puesto esto en Airplane Mode. Pero de realidad está... Está tapando. Hello.
Sandy.